el tema que vamos a tomar es, dentro de la química orgánica, todos los compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, los oxigenados, o también nitrógeno, los nitrogenados. Algunos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno exclusivamente, otros tienen carbono, hidrógeno y nitrógeno exclusivamente, y algunos tienen los 4 elementos más importantes. Yo voy a ir nombrando, que vamos a ir viendo por partes, los grupos funcionales más importantes para poder identificar las familias que vamos a dar. Dentro de los compuestos oxigenados, vamos a marcarlo acá en un puntito rojo para llamar bien la atención a esto, los compuestos oxigenados van a contener carbono, hidrógeno y oxígeno. La cuestión es que el carbono, hidrógeno y oxígeno puede formar grupos funcionales diferentes. ¿Qué es un grupo funcional? Es un átomo o un grupo de átomos que caracteriza a esa sustancia. Nosotros vamos a trabajar, lo que se usa en general son los alifáticos, cadenas abiertas, con enlaces simples en general, o los que son aromáticos, dentro de la familia de los que provienen del benceno. Entonces, vamos a ir especificando paso por paso, son muchos ítems que vamos a considerar, pero primero tengo que identificar la familia, que es lo que voy a marcar primero, indicar cuál es el grupo funcional y pongo algún ejemplo, pero después lo veremos por parte. Los alcoholes tienen este grupo en particular, que es el grupo hidroxilo, el OH. El grupo hidroxilo unido a un carbono. Ese carbono puede ser primario, secundario, terciario, unido a un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. En este ejemplo hay un alcohol primario, pero lo importante es que tengo que tener una cadena de carbonos con un grupo hidroxilo, el OH. Eso es lo que caracteriza a un alcohol alifático. Acá tengo un ejemplo de 2 carbonos, entonces recuerden cómo nombrábamos a cualquier compuesto orgánico, que era con un prefijo para saber la cantidad de carbono, y la terminación, el sufijo, va a depender de la familia. Esto va a terminar en ol. Esto va a ser el etanol. O los fenoles, que son los que son aromáticos, que vienen del benceno o algún derivado del benceno. También tengo que tener el grupo hidroxilo. Este sería el fenol. O le puedo llamar hidroxibenceno. Después verán, hay varias nomenclaturas, varias maneras de nombrarlo. Entonces, cualquiera de estos dos casos tienen ese grupo funcional, que es el OH, fundamental. Los éteres tienen un puente oxi, tiene el oxígeno entre 2 radicales. Esos radicales pueden ser ambos alifáticos, ambos aromáticos, o uno aromático y otro alifático. Hay 2 o 3 nomenclaturas, se puede llamar éter, ílico o metoxietano. Un prefijo, metoxi, etoxi, pentoxi, o sea, un prefijo para saber la cantidad de carbono, oxi, porque tengo el puente oxi, y después nombro como si fuera un alcano junto con esto. Etano, propano, butano. Van a encontrar en algunos lugares donde también se puede llamar ano, oxiano. Se puede llamar éter ílico o ílico éter, en orden distintos. Aldehídos. ¿Cuál es el grupo funcional? Es el grupo carbonilo. Carbonilo es un doble enlace oxígeno y un hidrógeno. Carbonilo primario, está en un extremo, en un carbono primario. Va a tener cierta cantidad de carbono y va a terminar en al. Acá tengo un ejemplo de 3 carbonos, propanal. Cetona también tiene un grupo carbonilo, pero secundario, en un carbono secundario. Recuerden que era un carbono primario, secundario, terciario. Esto es a continuación de otros videos que tienen que ver con el inicio de todos los compuestos orgánicos. Entonces, sí o sí, ese carbono
con el doble enlace y el oxígeno, ese grupo carbonilo tiene que ser en alguno de los carbonos del medio, de los carbonos secundarios. Y pongo un prefijo para saber la cantidad de carbono y va a terminar en ona. La diferencia que tiene con respecto a las cetonas y los alcoholes es que ellos tienen que indicar la posición donde entra el grupo funcional. No en este caso cuando tengo 2 carbonos o 3, porque obviamente acá va a estar en la posición 2 y acá va a estar en la única posición que es 1. Pero ya cuando tengo 3 carbonos para los alcoholes o tengo 5 carbonos para las cetonas, tengo que indicar la posición donde entra ese grupo funcional. Ácidos carboxílicos, alifáticos o aromáticos, vuelvo a decir lo mismo, tengo otro grupo funcional que es el grupo carboxilo. Tengo el carbonilo y el hidroxilo, las dos cosas, que va a estar siempre en un extremo, por eso no es necesario que indique la posición donde está. Y se va a llamar ácido, un prefijo para saber la cantidad de carbonos, oico. Puedo tener ácidos carboxílicos también aromáticos. Van a tener también un nombre como el que proviene del benceno y va a ser el benzoico. Los ésteres, bueno, y las sales y los anhídridos también aparecen dentro de esto, pero los ésteres tienen el doble enlace oxígeno y el puente oxi. No tiene un nombre específico el grupo funcional, pero provienen a partir de un ácido y un alcohol que han perdido agua. Entonces tengo el ato de hilo. El ato es la zona que proviene del ácido, es donde está el doble enlace oxígeno, y el hilo es el alcohol del cual proviene, donde tengo ese puente oxi. Esto se llama etanoato de metilo. Tengo 2 carbonos y un carbono después. Esto provenía teóricamente de un ácido y esto de un alcohol. Las aminas, las amidas y los nitrilos ya son compuestos nitrogenados. Tiene que aparecer el nitrógeno acá. El grupo amino o aminas pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Provienen del amoníaco, donde yo reemplazo 1, 2 o 3 hidrógenos por algún radical. Alquilo. Un metil, un etil, un propil. Acá tengo un ejemplo de una amina primaria, pues lo más importante son las primarias, pero existen también secundarias o terciarias porque reemplazo más hidrógenos del amoníaco. Y se nombra el radical, metil, etil, propil, y después nombro amina. Las amidas, la diferencia es que voy a tener oxígeno. ¿Por qué? Las aminas provienen de un alcohol con el amoníaco, en cambio las amidas provienen de un ácido con el amoníaco. Entonces voy a reemplazar 1, 2 o 3 hidrógenos por el grupo que proviene de un ácido carboxílico. Entonces ese doble enlace oxígeno mete otro elemento más y se va a nombrar el al de amida. Metal, etal, propal, depende de la cantidad de carbonos, con terminación al, amida. Primario, secundario, terciario. Generalmente es primario lo que vamos a dar, o sea que reemplace un solo hidrógeno del amoníaco por un radical que tiene oxígeno. Y los nitrilos vienen del ácido nítrico, el ácido cianhídrico, perdón, el ácido cianhídrico, que es HCN, voy a reemplazar el hidrógeno por algún radical. Metil, etil, propil, algún radical para formar el nitrilo. Entonces se va a llamar propano, etano, metano, nitrilo. O sea, eso me va a decir la cantidad de carbonos que tengo en ese compuesto. Acá indicamos algunas propiedades físicas de esos elementos. Los alcoholes tienen una característica. Por supuesto, yo estoy hablando de millones de compuestos de acá. Entonces, acá hay 2 factores importantes. R, que es la cantidad de carbonos, y el OH. El OH es una zona polar.
R, que son los carbonos restantes, son no polares. Así que las características de los alcoholes, de los aldehídos, de las cetonas, de todos estos compuestos va a depender de cuántos carbonos tengo y cuántos grupos funcionales que estoy nombrando tengo. Entonces, el alcohol, la presencia del OH polariza mucho el compuesto. Pero, si tengo muchos carbonos y un solo OH, la polaridad será mucho menor. Por lo tanto, los primeros son todos de líquido a sólido. Ninguno es gaseoso por la polaridad que hay en los compuestos. Entonces, son todos líquidos, bueno, y los de mayor cantidad de carbono son sólidos. La densidad un poquito menor a la del agua, pero se disuelven los que tienen pocos carbonos. Al aumentar la cantidad de carbonos va a ir aumentando su densidad, su punto de fusión, su punto de ebullición. Y la solubilidad, al tener más carbonos, va disminuyendo su solubilidad, su capacidad de disolverse. Por lo tanto, los primeros carbonos de 1, 2 o 3 carbonos se van a disolver totalmente en el agua. Ya cuando tengo más cantidad de carbonos para un solo grupo hidroxilo, la solubilidad va a ser menor. Y después, los alcoholes primarios, secundarios o terciarios también van a tener una diferencia en cuanto a sus puntos de fusión y de ebullición. La manera también de disolverse en el agua es lo que produce que tenga puente hidrógeno para los de 1, 2 o 3 carbonos. El fenol, que es un alcohol aromático, ya se presenta como un sólido cristalino, ya va a tener mayor puntos de fusión y ebullición porque tiene más carbonos, ya tiene 6 carbonos para un solo grupo funcional. Es incoloro, tiene un olor, recuerden siempre, todos los que son aromáticos justamente se llaman aromáticos porque tienen olores específicos, tienen olores, algunos más lindos, otros más feos, pero tienen lindo olor. Son tóxicos, ojo con los alcoholes, lo que nosotros podemos consumir, que usamos ahora para la limpieza, para curar o lo que sea, es el etanol, no otro tipo de alcohol. Los éteres, el éter metílico es gaseoso, los demás son todos ya líquidos también porque los puntos de fusión y ebullición van a ir aumentando. Los términos va a ir aumentando, la polaridad va a ser cada vez menor, es más, la polaridad es baja con respecto a la de los alcoholes. Los aldehídos y las cetonas también. Dentro de los aldehídos tienen un grupo carboxilo que polariza el compuesto, pero el metanal, que es el que tiene un solo carbono, es gaseoso, pero los siguientes, por tener más cantidad de carbonos y mayor polaridad, tendrán de líquido a sólido para los que tienen una cantidad muy alta de carbonos. Se disuelven mucho en el agua los de pocos carbonos por su polaridad y depende de los que son alifáticos, que tienen un olor fuerte, de los aldehídos y los cetónicos de olor agradable. Van a ver, porque lo van a seguir escuchando para otras sustancias que sin que uno se entere tiene aldehídos o cetonas. Por ejemplo, el perfume o el alcohol, cuando ya es como que va oxidándose, que uno no se da cuenta, tiene un olor diferente. Si el olor que si ese alcohol que uno compró, lo compró hace mucho tiempo y quedó, cuando siento ese olor digo, este olor a alcohol es distinto, no me parece alcohol. Bueno, ese alcohol seguramente se oxidó y se terminó formando un aldehído, que tiene un color un poquito diferente al de un alcohol que es más fuerte. Los ésteres en general son líquidos, salvo, bueno, los que tienen una cantidad muy alta de carbono, los puntos de fusión y ebullición son más bajos que la de los ácidos, que tienen esa misma cantidad de carbono. ¿Por qué? Porque tienen ese puente oxígeno. En cambio, los que son carboxílicos, el grupo carboxilo tiene mucha más polaridad. Que bueno, acá no lo nombré, me fui directo a los ésteres. Los ácidos carboxílicos son compuestos muy
importante. Los de pocos carbonos son líquidos, los de mayor cantidad de carbonos, de 10 para más, ya son sólidos y son ácidos muy importantes que están dentro de los triglicéridos. Su solubilidad en el agua va disminuyendo al ir aumentando los carbonos y estos se van a ionizar al disolverse en el agua. Va a depender de cuántos carbonos tengo y cuántos grupos carboxilo. Pero de todos modos son todos ácidos débiles. No son como el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, que son bien fuertes. Bueno, y vuelvo a decir que los ésteres son muy buenos disolventes dentro de los hidrocarburos, de la cadena hidrocarbonada. Va a depender de cuántos carbonos tengo en ese compuesto. Vamos a clasificar los alcoholes. Es como que nosotros partimos siempre de los alcoholes. A partir de los alcoholes, muchas reacciones químicas de los alcoholes terminan formando los aldehídos, la acetona, los ésteres. Por eso yo primero nombro todas las familias que vamos a ir viendo al ver las reacciones. Los alcoholes tienen, la característica es el grupo hidroxilo, el OH, con carbonos en familias alifáticas, en general de carbonos que se unen entre sí, que pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Primario porque el OH está en un carbono primario, que está unido con un solo carbono. Secundarios porque el OH está en un carbono secundario, unido con dos carbonos. Terciarios, el OH está en un carbono terciario, o sea que está unido con 3 carbonos. Tengo este caso de ese carbono con un solo radical, un solo carbono más. Este carbono es primario, por lo tanto, como tiene el grupo hidroxilo con un solo carbono más, tendrá 2 hidrógenos más. Así que recuerden, cuando es primario, está en un extremo, es CH2OH. Si es secundario, está unido con 2 carbonos más. Entonces tiene CHOH, un carbono con un hidrógeno y el grupo hidroxilo. Si es terciario, ese carbono directamente está unido al OH y a otros carbonos más. Y los aromáticos, básicamente que vienen del benceno, donde yo reemplacé, pueden estar reemplazados como enlaces dobles alternados, o si no, ese círculo ahí, que es enlace pi, que yo expliqué en el momento del benceno. Reemplacé uno de los hidrógenos por el grupo hidroxilo. Esto es el fenol. Y después puede ocurrir que el compuesto, el alcohol, sea de 2 OH, 3 OH, 4 OH. La cuestión es que se van a llamar dioles, trioles o polioles en general. Nunca puedo tener 2 OH en el mismo carbono, porque si no enseguida pierde agua y se transforma en otra familia. Así que si tengo un diol, necesito por lo menos 2 carbonos para que cada carbono tenga el OH. Esto sería el etanodiol, glicol se llama. O tengo 3 carbonos con 2 OH. Ya al tener 2 OH tengo que decir en qué posiciones están, porque puede estar en el 1, 3 o en el 1, 2. Esto se va a llamar 1, 2 propanodiol. No es triol, acá hay un error. Diol. Propa o propiglicol. Viene del glicol, pero de 3 carbonos. Y 1, 2, 3 propanotriol, obviamente van a estar en las posiciones 1, 2 y 3, porque nunca puede estar repetido. Directamente se puede llamar propanotriol, que es el glicerol o glicerina. Es muy importante cuando se tienen que trabajar con los triglicéridos. Provienen de este alcohol en particular, que es muy importante. Bueno, ¿qué tipo de reacciones tengo? Ya, al tener un grupo hidroxilo, el OH, va a tener muchas más reacciones químicas por la presencia de ese grupo funcional. Entonces, esa ramificación que yo voy a poder identificar por ahí, voy a tener algún metil, algún etil, puede aparecer algún cloro, el grupo hidroxilo va a estar obviamente en un alcohol, va a aparecer un bromo, puedo tener un grupo amino, un grupo nitro, un fenol o fenil, que voy a necesitar para poder identificar algunas familias que me van a dar. Bueno, ¿qué tipos de reacciones tienen los alcoholes?
Los alcoholes en general, no importa si es un alcohol primario, secundario, terciario, ahora vamos a ver que hay reacciones que no importa si es primario, secundario, terciario. Hay otras que sí es muy importante saber si es primario, secundario o terciario. Y los que son aromáticos, que sería el fenol, también por ahí tienen reacciones distintas. Bueno, una de las reacciones comunes es la combustión. La combustión es la utilización de algún combustible. Los combustibles comunes son los hidrocarburos, que no tienen oxígeno, o cualquier compuesto oxigenado son combustibles. ¿Qué quiere decir? Van a usar como combustión, me van a dar energía para producir esa reacción química. Esa combustión puede ser completa, formando el dióxido de carbono, o incompleta si formó monóxido de carbono. La cuestión es que el alcohol va a tener cierta cantidad de carbonos, carbono N, hidrógeno va a ser el doble más 2 de hidrógeno y un oxígeno. Por ejemplo, puedo tener el etanol, 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. ¿Con quién va a reaccionar? Con el oxígeno, que es diatómico. Y va a formar dióxido de carbono, agua, y eso va a liberar energía. Por eso esa combustión es una reacción exotérmica. Y después tendré que balancear, son 2 carbonos, me va a dar 2 dióxido de carbono, 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos. Entonces tendré que contar, 2 por 2 son 4 átomos de oxígeno, 3 por 1, 3 átomos de oxígeno, en total son 7 átomos de oxígeno. 1 ya está en el alcohol. Los otros 6 van a estar en la molécula de oxígeno. 3 por 2 me da 6. El único balanceo así complicado es este, el de las combustiones. Los demás son más fáciles de deducir. Después puedo tener la reacción de los alcoholes a partir de los metales alcalinos. Eso se llama ruptura del enlace, pero voy a romper perdiendo el hidrógeno. Lo que voy a romper es el oxígeno con el hidrógeno. El alcohol es un compuesto que se denomina anfótero. Puede actuar como un ácido o como una base. Depende de con quién actúa. En este caso, que van a reaccionar frente a un metal alcalino, alcalino significa básico. Por lo tanto, el alcohol está actuando como si fuera un ácido. Va a perder hidrógeno. Voy a reemplazar ese hidrógeno por ese metal, que es generalmente un metal alcalino, que es el sodio o el potasio, no es cualquiera. Entonces voy a reemplazar el hidrógeno por sodio o por litio, o el potasio. Y se va a llamar óxido, metóxido, etóxido, pentóxido de sodio, y libero media molécula de hidrógeno. Acá también el balanceo es como que ya está hecho. Me va a dar media molécula de hidrógeno gaseoso. Los alcoholes primarios presentan más reactividad frente a los metales alcalinos que los secundarios o los terciarios. Así que es muy común que los alcoholes primarios actúen como ácidos y los terciarios reaccionen mucho menos como ácidos. Entonces, entre esto, el alcohol primario tiene mayor poder de ceder hidrógeno que el secundario o que el terciario. Entonces va a ir disminuyendo el carácter de ruptura de hidrógeno a partir del grupo hidroxilo, y es por la atracción que hay con este oxígeno. La otra ruptura es cuando reacciona con los hidrácidos. Se puede decir ruptura del enlace entre el carbono y el OH. Lo que hace es perder el OH. Entonces ahí el alcohol está actuando como una base. Ese alcohol que va a predominar va a ser el que es terciario. Justamente al revés a lo que dimos acá. Los alcoholes primarios tienden a actuar como ácidos. Los terciarios actúan más como básicos. ¿Qué quiere decir? Que pierden el OH. ¿Frente a quién? A un ácido no oxigenado. El ácido bromhídrico o el ácido clorhídrico. ¿Qué voy a hacer? Voy a romper el OH que se va a enganchar con el hidrógeno del grupo hidroxilo. Eso va a terminar formando agua y voy a reemplazar el OH por el bromo.
o por el cloro, el que me den a mí. Entonces tengo que decir bromuro de etilo, o voy a decir en qué posición entró el bromo, como si fuera un radical halogenado. Tengo que decir la posición donde entra el cloro. Puedo decir bromuro de etilo, propilo, isopropilo, depende. ¿Quién predomina acá? El alcohol terciario. Por lo tanto, que es lo que está explicado acá, también dentro de los hidrácidos tiene mayor carácter ácido frente a los alcoholes el ácido clorhídrico que el bromhídrico o el clorhídrico. Por lo tanto, los alcoholes terciarios son más reactivos que los secundarios o terciarios frente a los hidrácidos. Entonces, la reactividad frente a los halógenos es mucho mayor de los alcoholes primarios y frente a los metales alcalinos predominan los primarios. Entonces, el alcohol puede perder el hidrógeno del OH frente a un metal alcalino o perder el OH entero del alcohol frente a un hidrácido. Por eso decimos que estos ácidos pueden actuar como anfóteros. Depende de con quién reacciona, va a actuar como ácido o como base. También podemos trabajar con la deshidratación. Deshidratación, van a ver que todo lo que vamos a ver son deshidrataciones, vamos a terminar perdiendo agua. Puede ser una deshidratación intramolecular dentro de una misma molécula o intermolecular entre dos moléculas de dos alcoholes. Intramolecular me va a terminar formando un alqueno. Intermolecular me va a terminar formando un éter. En cualquiera de los dos casos, perdiendo agua. Por eso es deshidratación. Intramolecular, dentro de una misma molécula. Entre el OH del alcohol y el hidrógeno del carbono adyacente, pierdo agua. Al perder agua, este carbono y este otro carbono quedan con un electrón disponible para formar un segundo enlace formando un alqueno. Esto no se hace espontáneamente. Yo un alcohol lo caliento y no pasa nada. Tengo que poner algún catalizador para que pueda producir esa reacción. No es algo espontáneo. Entonces, esto, por ahí lo que puede ocurrir es que ese alqueno puede entrar en distintas posiciones. Puede ser en el carbono adyacente, que puede ser en un carbono del extremo, o puede ser, por ahí podemos trabajar con alquenos en posiciones diferentes. Depende de si el OH está en un extremo o está en el medio y puede formar distintos lugares. Puedo tener carbonos adyacentes con distintas cantidades de carbonos cada uno. Intermoleculares entre dos alcoholes que pueden ser iguales o diferentes. Entonces, entre el OH de un alcohol y el hidrógeno del OH del otro alcohol, pierdo agua también. Y lo que hago es formar un puente oxi. Ese radical se va a enganchar con el oxígeno del otro radical, que pueden ser dos alcoholes iguales o dos alcoholes diferentes. Y se puede llamar metoxi, etoxi, prepoxi de metano, etano, propano o éter ilílico. Depende de si son radicales iguales o radicales diferentes. Yo acá tenía un ejemplo de ese puente oxi que tengo acá, que yo pongo R para no saber cuántos carbonos tengo. Acá pongo un ejemplo. Vengo de un alcohol que es el fenol, por eso cuando vengo de un éter pueden ser dos radicales alifáticos o pueden ser dos aromáticos o uno y uno. En este caso yo elegí un aromático y uno alifático. Entonces vengo del fenol y del metanol. Entonces va a formar el éter fenil metílico. Es mixto porque vengo de dos radicales diferentes. Esto también es muy importante. Ese puente oxi lo tengo que identificar enseguida. La oxidación moderada implica la reacción, no una combustión. La combustión ya es completa.
la oxidación moderada es usando algún oxidante moderado. Los oxidantes moderados son Fehling o Tollens. Son dos reactivos muy importantes que lo van a dar para otras sustancias como los glúcidos o para ver los aldehídos y las cetonas, y es algo muy importante. ¿Y qué es lo que pasa? Los alcoholes primarios, secundarios y terciarios van a reaccionar con esos oxidantes moderados, pero produciendo productos diferentes. Los alcoholes primarios, por oxidación moderada, forman los aldehídos, y esos aldehídos se pueden seguir oxidando y transformándose en un ácido carboxílico. Entonces, el alcohol primario, que siempre está en un extremo, tiene el OH con dos grupos hidroxilo. Ese alcohol, en presencia de esa sustancia oxidante moderada, después vamos a ver de dónde viene eso, ¿qué pasa? En realidad entra otro oxígeno más, me va a formar dos OH en el mismo carbono, ahí pierdo agua, va a terminar perdiendo el agua, y me va a quedar, al perder el OH y el hidrógeno, este oxígeno que entró, me va a formar un enlace doble, un grupo carbonilo primario, me va a terminar formando un aldehído. Este aldehído es reductor. ¿Qué quiere decir reductor? Que se puede seguir oxidando. En presencia de alguna otra sustancia oxidante va a entrar otro oxígeno más, pero ya no van a ser dos OH, va a tener el carbonilo y el OH. Esto voy a tener otro grupo que es el grupo carboxilo. Entonces voy a terminar formando un ácido orgánico. Por lo tanto, los alcoholes primarios por oxidación me dan aldehídos y luego, si continúa la oxidación, me da un ácido. Los alcoholes secundarios, que están en un carbono secundario, tienen un grupo carbonilo secundario. No tiene hidrógenos disponibles. Entonces, lo que va a formar, tengo un solo hidrógeno disponible, ¿qué es lo que va a dar? Va a formar una acetona. Entonces, tengo el OH con un hidrógeno, este OH y este hidrógeno, ¿qué va a hacer? Este grupo moderado va a producir otro OH más, dos OH en el mismo carbono no resisten, entonces va a perder agua y va a contener el grupo carbonilo. Me va a terminar formando una acetona. Esa acetona no tiene poder reductor, no tiene hidrógenos libres para seguir oxidándose. Por lo tanto, el alcohol secundario por oxidación me va a dar una acetona y esa acetona no se va a oxidar más. Terminó ahí la reacción. Los alcoholes terciarios que no tienen hidrógenos libres no van a reaccionar con los compuestos moderados, a menos que yo utilice algún reactivo mucho más fuerte que lo que hace es romper uno de los carbonos y desprenda dióxido de carbono, y ahí sí se puede oxidar, pero tiene que ser algún oxidante mucho más fuerte, si no, no hay reacción. Por lo tanto, los aldehídos son muy reactivos y las cetonas no. Son agentes reductores, las cetonas no se van a oxidar. Entonces, los reactivos de Tollens o Fehling son reactivos que me sirven para ver si ese aldehído va a reaccionar, si la acetona va a reaccionar. Si ese compuesto que se formó al oxidar el alcohol me dio un compuesto que tiene carbonilo, si reacciona con Fehling o Tollens es porque era un aldehído, por lo tanto su alcohol era primario. Si ese compuesto que se formó por oxidación de ese alcohol no reacciona con Fehling o Tollens es porque era una acetona, por lo tanto ese alcohol era secundario. Entonces, acá tengo uno de los reactivos que es Tollens. El reactivo que utiliza Tollens es una solución incolora que tiene nitrato de plata en un medio básico. La cuestión es que ahí el nitrato de plata se disuelve en el agua, entonces es una solución incolora. Cuando eso lo mezclo con el alcohol o con el aldehído
y lo caliento, se va a terminar depositando plata. Si lo hago con la acetona no va a depositar nada porque la acetona no tiene poder reductor, no se puede oxidar. Y con Felin, que es otro reactivo que usa el sulfato cúprico hidratado, que es una sal azul que está disuelta en el agua, pero tienen dos soluciones, Felin A y Felin B. Se guardan por separado. Después, para producir la reacción, se los mezcla. Y una vez que están mezclados, se hace reaccionar con la sustancia que teóricamente puede ser aldehído o cetona. Me doy cuenta por oxidación de un alcohol. Entonces, tengo que mantenerlos por separado porque si no, no me sirve después para detectar si tiene poder reductor o no. Entonces, hago reaccionar esa solución con los dos reactivos A y B, los mezclé, que los dos son azules, los mezclo, y ambos los hago reaccionar. Uno con una de las reacciones que yo tengo, que teóricamente es un aldehído, y el otro que es de una acetona. Eso que es azul, cuando reacciona, el sulfato cúprico lo que hace es formar el óxido sulfúrico. Forma como un ladrillo de color ladrillo, cambia de color. El otro no reacciona, queda azul. Por lo tanto, si cambió de color, es porque era un aldehído. Si no dio reacción, es una acetona. Esas reacciones químicas se tienen que hacer por calor. Hay que calentar esa sustancia, se hace reaccionar con esa solución de Felin y Tollens. Lo importante de esto es que ese sulfato cúprico, que es azul, formó el óxido cuproso, el óxido de cobre 1, que es de color ladrillo. Cambia de color al calentar y reaccionar, cambias. Ahí por ahí decimos da positivo, quiere decir que reaccionó. Si reaccionó, era un aldehído. Si no reaccionó, era una acetona. Por lo tanto, si era un aldehído, es porque reaccionó, entonces era un alcohol primario al que yo había oxidado. Si era una acetona, no reaccionó. Por lo tanto, si esta sustancia venía de oxidación de un alcohol, ese alcohol que se oxidó y me dio un compuesto que no reaccionó ni con Felin ni con Tollens, era un alcohol secundario. Bueno, no sé si se entiende, tendrían que ver en el pizarrón que yo les haga algunas reacciones químicas. Pero esto me gusta por los colores que se distingue eso. Otra reacción es la esterificación, quiere decir la formación de un éster. ¿De dónde proviene? De un ácido carboxílico, que puede ser alifático o aromático, depende, y de un alcohol, generalmente un alcohol primario. Entonces, entre el OH del alcohol, entre el OH del ácido, no del alcohol, dentro de lo que uno piensa, digo, bueno, entonces el ácido da hidrógeno. No. Generalmente proviene, el agua que se ha perdido es del OH del ácido y el hidrógeno del alcohol pierden agua. Y acá se forma el doble enlace con oxígeno, el carbonilo, que se va a enganchar con ese puente oxi, con todos los carbonos restantes. Ahí se va a formar el éster, que es el ato de hilo. Ese ácido oico me va a dar el ato, como los ácidos que le decíamos el pico del pato. Bueno, acá me va a dar este ácido oico, me va a dar el ato de hilo, que va a ser el alcohol del cual proviene. Ahora, acá tengo una doble flecha. ¿Por qué tengo una doble flecha? Porque esta reacción no es completa, no está totalmente desplazado hacia la derecha. Acá voy a tener equilibrio. Entonces, el ácido reacciona con el alcohol, formará agua y éster. Ahora, el éster y el agua va a volver a darme nuevamente el ácido y el alcohol. O sea que acá vamos a trabajar con equilibrio. Entonces voy a tener una constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos, como cuando vimos equilibrio dentro de uno de los videos anteriores. O sea, el equilibrio viene de compuestos inorgánicos u orgánicos, hay de todo. Esto de la esterificación es un tipo de reacción en equilibrio. Y los ácidos orgánicos, que todos son débiles, también van a estar en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Claro, el ácido
va a ceder el catión hidrógeno. El agua lo va a recibir. Entonces me va a quedar el anión, ese ácido ico me va a dar el anión ato. Y va a ocurrir que el agua, que también es una sustancia anfótera, frente al ácido actúa como una base, gana el catión hidrógeno y forma el grupo hidroxilo. Y ese anión con ese catión se vuelven a unir y me van a dar el ácido y el agua. Acá también voy a tener una doble flecha. Esa doble flecha implica que hay equilibrio. Y ese equilibrio se va a llamar una constante de equilibrio que se va a llamar Ka, que es la constante de equilibrio del ácido que teníamos en cuestión. Por lo tanto, los ácidos, recuerden, no se ionizan totalmente, se ionizan parcialmente. ¿Qué reacciones tienen los ácidos? La combustión, bueno, que ya habíamos visto, tengo que venir del combustible, más oxígeno, me va a dar dióxido de carbono, agua y va a liberar calor. Pueden reaccionar con los hidróxidos, entonces el ácido con la base, que es el hidróxido de sodio o de potasio, ¿qué hago? Entre el hidrógeno y el OH pierdo agua y yo reemplacé el oxígeno del grupo hidroxilo por el metal, por sodio o potasio. Formo una sal, como vieron para inorgánica. Esa sal son todas ato, porque vengo del ácido ico. Son todos ácidos oicos. Todos me van a dar sal ato. El metanoico me va a dar el metanoato, propanoato, butanoato de sodio o potasio. O puede reaccionar a partir de dos ácidos. Un ácido más otro ácido, ¿qué voy a hacer? Voy a perder agua. Entre el OH de uno de los ácidos y el hidrógeno del OH del otro ácido, pierdo agua y me va a formar el puente oxi entre los dos grupos carboxilo. Eso se llama anhídrido. Anhídrido, y nombro los dos ácidos que yo tenía. Anhídrido metanoico, etanoico, metanoico, propanoico, puede ser aromático. Tengo que nombrar a los dos ácidos, que pueden ser iguales o diferentes. Por eso puede ser simple o mixto. Y puedo formar los ésteres. Lo mismo que lo dimos para los ácidos, lo vamos a dar igual a lo que hicimos con los alcoholes. El ácido más el alcohol, que me va a dar agua, y el éster, que va a estar en equilibrio. Y después pueden reaccionar el ácido directamente con un metal alcalino. ¿Qué hago? Desprendo hidrógeno y me va a terminar formando la sal. Siempre es media molécula de hidrógeno. Los ácidos pueden ser monocarboxílicos, tengo un solo grupo carboxilo, metanoico, etanoico, propanoico, un solo grupo carboxilo, que algunos tienen nombres específicos. El ácido fórmico viene de las hormigas, el ácido acético del vinagre, que van a escuchar mucho acético, acetato, mucho más que etanoico. Así que ya se los estoy nombrando. Dicarboxílico quiere decir que tengo dos grupos carboxílicos. Dos etanodioico, este es el ácido oxálico, que es un ácido muy importante. El ácido propanodioico, tengo dos grupos carboxílicos. Bueno, y hay algunos ejemplos. Bueno, a partir de 3 moléculas del ácido etanoico con el tricloruro de fósforo, lo que se forma es un cloruro muy importante, que es el cloruro de etanoilo. Los etanoilos, si es que se los dieron, no creo que sea algo importante, por eso muchas veces no doy esta parte, porque no son tan comunes, pero por las dudas, como son ácidos fosfóricos o fosforosos que después son importantes, los voy a ir nombrando. Después los compuestos nitrogenados, que son las aminas y las amidas, vienen del amoníaco, donde yo reemplacé 1, 2 o 3 hidrógenos del amoníaco por radicales comunes, metiles, etiles. Entonces se va a llamar il-amina, metil o etil o fenilamina. Si son dos, es il-amina, o si son los dos iguales, dimetil o dietilamina. O 3 radicales iguales,
2 iguales, 1 distinto, los 3 diferentes. Las amidas, que también pueden ser primarias, secundarias o terciarias, las que más se utilizan son las primarias. Reemplacé uno de los hidrógenos del amoníaco por el grupo carbonilo. Acá tengo que tener oxígeno. Carboxilo. Este doble enlace oxígeno es el AN. De un carbono es metán, de 2 etán, de 3 propán, amida. Estos van a provenir a partir del ácido más el amoníaco. ¿Qué pasa con los aldehídos y las cetonas? Los aldehídos y las cetonas que tienen ese grupo carbonilo se pueden indicar como que tienen tautomería. ¿Qué es eso de tautomería? Que en ciertas condiciones ese aldehído se transforma en un alcohol no saturado, con enlaces dobles. O sea que este enlace doble lo que hace es cambiar la posición. Uno de estos hidrógenos entra acá y me va a dar un alcohol, y ese doble enlace se forma entre los carbonos. Entonces el etanal me va a formar el etenol, o el propanona me va a dar el propenol. O sea que pueden existir los enoles, que son alcoholes no saturados, que no está totalmente desplazado, tengo un equilibrio en ese movimiento. Y las reacciones químicas pueden ser por adición, porque al tener un enlace doble se puede romper, y adiciono. Una de las reacciones de adición es los cianhídricos, para formar las cianhidrinas. Entonces tengo que venir del ácido cianhídrico, que va a estar ionizado, me va a dar por un lado el catión hidrógeno, por el otro lado el cianuro. Entonces voy a romper una de estas uniones, voy a romper ese anión, rompo, me va a quedar la carga y ahí va a recibir ese catión hidrógeno. Entonces me va a quedar, de este hidrógeno se forma el OH y por otro lado el cianhídrico. Eso se va a llamar cianhidrina etanal, o sea, cianhidrina de fulanito, del etanal o del propanal del cual provenía. O después puedo tener una reacción de reducción, que es lo opuesto a la oxidación. Entonces, ¿va a reaccionar con quién? Con el hidrógeno. Rompo entre hidrógeno e hidrógeno. Va a formar un alcohol primario, si venía de un aldehído, secundario, si vengo de una cetona. Y después pueden tener reacciones con Fehling o Tollens, que el Fehling, si reacciona con el aldehído, cambió el celeste por ladrillo, color ladrillo, las cetonas no reaccionan. Con la Tollens, esa solución incolora queda formando el espejo. Si era un aldehído, si era una cetona, no reacciona. Por condensación, que se condensan y se unen dos aldehídos. Entonces, eso que estaba roto por ruptura puede adicionar y me va a formar como un alcohol primario, y en el extremo sigo teniendo un aldehído. Entonces, esto que tenía 2 carbonos y esto que tenía 3 me va a terminar formando un compuesto de 5 carbonos. O puedo tener la reducción, que lo que digo así en general, esto es en general, la reacción por adición, ruptura, con el ácido cianhídrico o con el hidrógeno. Y la oxidación es oxidación con Fehling o con Tollens, que acá uno reacciona, el otro no reacciona. Dentro de los ácidos carboxílicos tenemos siempre ese grupo carboxilo, que siempre se ioniza, este doble flecha es en equilibrio, por eso estos ácidos son débiles. Me va a dar el catión y el anión. El ácido fórmico o etanoico, el ácido acético o etanoico, el ácido cítrico, que es un ácido tricarboxílico, tengo 3 grupos carboxilo, es el ácido 3-hidroxi, o sea, tengo 5 carbonos, ven que son 5, que en la posición 1 y 5 está el carboxilo, en la 3, además del OH, tengo otro grupo carboxilo, por eso es tricarboxílico. Pero esto es el ácido cítrico, si lo suena por ahí, les hablan del cítrico, es esto, es un ácido tricarboxílico, 3 grupos carboxilo,
así, 3 grupos carboxilo, que además tiene el grupo OH, de 5 carbonos en los extremos y el carbono del medio. El ácido láctico es el ácido 2-hidroxipropanoico, es el de la leche, el ácido de la leche. Tiene 2 grupos funcionales, el carboxilo y el carbonilo. Tiene el OH, el hidroxilo butárico de 4 carbonos. El ácido benzoico viene del benceno, es un ácido aromático. Oxálico, dicarboxílico, es de 2 carbonos. Caproico es de 6 carbonos. El ácido cloroacético es del ácido acético, pero reemplacé uno de los hidrógenos por cloro, tiene mucho más acidez por la presencia del cloro. El palmítico, esteárico y oleico ya son ácidos que se llaman ácidos grasos, de muchos carbonos, son todos sólidos, que tienen 16, 18 carbonos saturados lineales. Dentro del de 18 con un enlace doble en el medio es el ácido oleico de los aceites, es no saturado. Estos son ácidos muy importantes dentro de los lípidos, por eso lo damos tan importante. Por eso estos se ionizan, estos ácidos, y me van a terminar formando el catión y el anión. Y cada uno va a tener una constante de acidez que va a ser la concentración de los productos dividido la de los reactivos. Yo acá voy a poner todo lo que es acuoso, como el agua es líquida, no aparece acá. De todos modos, a mí me dan el ácido de la constante de acidez de cada uno. Entonces, en general, los ácidos carboxílicos reaccionan con las bases, formando sales, y reaccionando con otros ácidos me van a dar los anhídridos. Sustitución del OH con este grupo voy a formar los halogenuros de acilo, que por ahí pueden nombrarles por ahí. Los ácidos dicarboxílicos que tienen 2, por lo menos, grupos carboxílicos, o tricarboxílicos, como el ejemplo del cítrico. Hidroxiácidos, tengo 2 grupos funcionales, tengo el grupo carboxilo y el OH, y esto va a ser importante porque después van a empezar a venir algunos alcoholes o vendrán los lípidos, los monosacáridos que tienen esos grupos funcionales, o el aldehído o la acetona con grupos hidroxilos también. Y las amidas, que van a provenir del ácido y el amoníaco, pierden agua y te van a formar la amida. Derivados de los ácidos carboxílicos, los que van a derivar de esto son las reacciones de los ácidos carboxílicos. ¿Con quién? Con otro ácido, hidrácido, que es lo que va a formar el uro de oilo, que es lo que nombré yo antes, que son los halogenuros de acilo. Y pueden reaccionar también el ácido con el ácido y va a terminar formando los anhídridos, que pueden venir de ácidos iguales o de ácidos diferentes. Bueno, acá tengo el ejemplo de la amina. ¿Ven? Acá yo venía del amoníaco, donde yo reemplacé uno de los hidrógenos de la amina por un radical metilo. Esto sería el metilamina. Pero puedo tener el radical con 2 hidrógenos, esto es una amina primaria, esto sería una secundaria, porque tengo 2 radicales distintos, y esto sería una terciaria, 3 radicales, iguales o diferentes. Acá tengo ejemplos de amidas. Tengo el amoníaco, donde yo reemplacé el hidrógeno, pero por un radical con oxígeno. Metán, propan, etan, amida. Acá tengo también, pero tengo más carbonos, entonces acá vengo del benceno, tengo con compuestos aromáticos, o puedo tener algún radical por ahí también. Metanamida, etanamida. Acá ya tengo 2 grupos, tengo el nitrógeno por un lado, el radical. Bueno, ¿qué es importante? Lo importante es la amida. Entonces, yo esto lo voy a nombrar la N para saber que vengo de ese elemento fundamental. Ahí nombro el radical metil
y después nombro ese amida que va a ser el propanamida. O sea, yo acá tengo dos grupos funcionales en uno. Y acá tengo los nitrilos. Los nitrilos son el metano nitrilo de 1, propano nitrilo de 3. Esto sería el propano, pero con un radical acá. Entonces voy a nombrar el 2-metil propano nitrilo. O sea que además, no solamente que puede tener carbonos, puede tener alguna ramificación. Formación de amidas, bueno, ya lo que dijimos acá, vengo del ácido más el amoníaco, lo que hago es perder agua y lo que hago es reemplazar SOH por el grupo nitro. Acá es otra manera de formar un amino. La formación de aminas, voy a venir del amoníaco más un radical, puede ser con un cloruro, bromuro, para que entre ese radical. O si no, podía venir del alcohol. Depende. Acá esa X puede ser un halógeno o puede ser un alcohol. Depende. Esto es lo que yo tengo también. ¿Cómo puedo obtener los cianuros? Es a partir de un hidrocarburo más el cianuro de potasio. Entonces, lo que voy a hacer es entre uno de los, el yoduro de etano va a formar una sal y voy a reemplazar ese yodo, ese halógeno que yo tenía, por el grupo cianuro. Bueno, y acá es que tendrían que ampliarlo bien. Yo hice todo lo posible de ponerlo lo más grande posible. Acá tengo en general alcoholes y éteres que son de la misma familia, aldehídos y cetonas que son dentro del mismo grupo. Esto es carbono N, hidrógeno 2N más 2 y un oxígeno. En cambio acá es carbono N, hidrógeno 2N y un oxígeno. Y esto es carbono N, hidrógeno 2N con 2 oxígenos. Dentro de alcoholes y éteres tienen isomería de función, pero los grupos funcionales son distintos. Los aldehídos y las cetonas también tienen isomería de función, pero este aldehído es primario y este es secundario. Los ácidos orgánicos y los ésteres también son isómeros de función, pero los grupos están orientados distintos. Por lo tanto, las reacciones químicas, acá tengo como el resumen de todo lo que estuve mostrando. Puedo tener las combustiones, puedo tener las deshidrataciones, los que pierden agua, intramoleculares, intermoleculares entre moléculas, de alcohol con alcohol o de ácido con ácido. Las oxidaciones, los alcoholes primarios dan aldehído, los secundarios dan cetona, los terciarios teóricamente no, a menos que lo rompa. Los aldehídos se oxidan, las cetonas no. Y los ácidos directamente no reaccionan. Después tengo la formación de los óxidos o de las sales, depende de con quién vengo, del alcohol directamente. Puedo formar los óxidos o las sales. Entonces son las reacciones con metales alcalinos. Acá me va a dar el óxido, metóxido de sodio, y esto me va a dar la sal. Las reacciones con el ácido clorhídrico, bromhídrico, los halogenuros, acá me va a dar un halogenuro de alquilo y esto me van a dar un halogenuro de alquilo. Las reacciones con el hidróxido de sodio, esto me dará una sal. Y acá tengo la formación de las aminas o de las amidas. Las aminas serán a partir del amoníaco con alcohol y estos serían los ácidos con el amoníaco. La reducción de los aldehídos o las cetonas para dar alcoholes primarios o secundarios, reacciones con el tricloruro de fósforo para los ácidos, la esterificación, yo puedo partir por el alcohol y el ácido o puedo partir por el alcohol y el ácido. Cualquiera de los dos, estoy hablando de lo mismo. La ionización de los ácidos, esto es exclusivamente de los ácidos que se van a ionizar parcialmente con una constante de acidez determinada. Adición,
serán de los aldehídos y las cetonas para formar las cianhidrinas. Tautomería lo producen los aldehídos y las cetonas. Y después la polimerización. La polimerización es un caso particular del etanal que van a formar compuestos más complejos. Y después, ¿cómo se pueden obtener estos compuestos? ¿De dónde puedo llegar a un alcohol? Bueno, por hidrólisis de halogenuros de alquilo con el hidróxido de sodio, por reducción de los aldehídos o las cetonas o por fermentación de los monosacáridos. Esto es para llegar a un ácido. Para llegar a un alcohol, perdón. Para llegar a un ácido puedo venir del halogenuro de acilo con el agua, entonces me va a terminar desprendiendo el ácido clorhídrico y me va a terminar formando un ácido al revés a como vimos la formación. Bueno, esto es un tema muy intenso, yo no sé cuánto tiempo estuvimos dando esto. Yo voy a tratar de hacer en un pizarrón una manera de sistematizarlo. Igual esto es muy largo, van a tener que hacerlo por partes, pero esto es como que tienen todo lo que se daría con todas las reacciones químicas. Lo único que yo no indico las etapas que hay en eso, porque las etapas son muy complejas. Yo tendría que dar punto por punto cada una de las reacciones para que sea por etapas. Eso de las etapas se da ya a un nivel universitario más complejo. Yo, bueno, espero que hayan entendido, yo les pido por favor que me marquen qué partes no hayan entendido, me mandan un mensajito, me dicen, bueno, qué podemos mejorar en todo esto. Bueno, gracias, espero que puedan terminar con esto bien. Gracias.